En un armario de cultivo, los cultivadores utilizan principalmente un extractor de aire para la circulación en el interior del armario. Para un control aún mayor de la circulación del aire a través de su tienda, TentX también ofrece a los productores la opción de utilizar tanto un ventilador de extracción como uno de entrada si así lo desean. En la configuración del ventilador de TentX se asignan posiciones designadas para cada ventilador. Las configuraciones F1 son para el ventilador de extracción y las configuraciones F2 son para el ventilador de entrada, y cada ventilador tiene sus propias configuraciones y funciones específicas. El control del ventilador de la TentX funciona monitoreando constantemente la temperatura y la humedad dentro de la tienda. Dependiendo de cómo lo haya configurado, los ventiladores aumentarán su velocidad si la temperatura o la humedad aumentan, y disminuirán la velocidad a medida que la temperatura y la humedad comiencen a bajar. Los ventiladores se coordinarán para trabajar juntos para controlar con precisión el ambiente dentro de la tienda, utilizando aire fresco en un esquema de control de circuito abierto. Cada ventilador de entrada y salida requerirá un adaptador EFC1 para poder conectarse al TentX. El TentX puede controlar ventiladores IC de 0 a 10 voltios o de tipo PWM, así que asegúrese de seleccionar el tipo de ventilador correcto en el adaptador EFC1 durante la configuración. Para conectar dos adaptadores EFC1 al controlador, simplemente use un divisor en I1 o el SPH1 para conectar en cadena dos adaptadores EFC1 en el puerto device de cada ventilador. Al emparejar los adaptadores EFC1 con TentX, cada adaptador elegirá automáticamente su función, ya sea como ventilador F1 o F2. Asegúrese de conectar el tipo correcto de ventilador. Muestre el gráfico del ventilador de extracción en F1, la entrada en F2, en el puerto RJ12 de cada adaptador EFC1. Una vez que sus ventiladores de entrada y salida estén completamente configurados y listos para funcionar, podrá configurar los ajustes de su ventilador en el bloque ventilador. Ingrese al bloque ventilador, luego verá F1 y F2. Primero, hablemos de la configuración de F1. En la página de configuración F1 tendrá muchas opciones para configurar cómo desea que funcione su extractor de aire y cuándo activarlo, tanto de día como de noche. Primero debes elegir en qué modo deseas configurar el ventilador. El ventilador F1 viene con 4 modos, lo que brinda una excelente versatilidad en el uso de su extractor de aire. F1. Estos 4 modos incluyen: modo de solo frío. El extractor de aire solo se controla mediante la temperatura en el armario de cultivo. Modo solo. DEHU. El extractor de aire solo está controlado por los niveles de humedad en el armario de cultivo. Modo de prioridad de enfriamiento. El extractor de aire está controlado tanto por la temperatura como por la humedad. Sin embargo, dará prioridad a la temperatura para que esté dentro del rango definido si no se pueden lograr ambas. Modo de prioridad. DEHU. El extractor de aire está controlado tanto por la temperatura como por la humedad. Sin embargo, dará prioridad a la humedad para que esté dentro del rango definido si no se pueden lograr ambas. En esta página también debe establecer la velocidad mínima y máxima del ventilador a la que puede funcionar el extractor. La última configuración dentro del bloque F1 es la configuración de bloqueo de CO2. Comprar y rellenar cilindros de CO2 puede resultar caro. Es por eso que Trollmaster proporciona la función CO2 Interlock en el controlador TentX. La función de bloqueo de CO2 es una herramienta poderosa para preservar su suministro de CO2. Cuando la función de bloqueo de CO2 está activada, no se inyectará CO2 en el armario de cultivo cuando los ventiladores estén activados, lo que le permitirá mantener sus puntos de ajuste y no desperdiciar su suministro de CO2. F2. Hay dos funciones involucradas con F2. El primero es ajustar la velocidad del ventilador de entrada y, como resultado, poder ajustar la presión negativa en el armario de cultivo. La segunda función es desactivar los ventiladores cuando la temperatura o la humedad descienden por debajo de los puntos de ajuste definidos. Esto permite que la temperatura y la humedad del armario de cultivo vuelvan a subir hasta los niveles deseados, en lugar de permitir que los niveles de temperatura o humedad bajen demasiado.